Ella no tenía nada, pero convirtió un matrimonio forzado en un hogar LEPS.1. El rancho despertaba con el primer aliento del día. El viento arrastraba polvo y recuerdos, y en medio de ese silencio, ella llegó. No traía riqueza ni promesas, solo unas manos cansadas y un corazón dispuesto a empezar de nuevo. Encendió el fuego, barrió el polvo, abrió las ventanas, y la casa, que por años estuvo dormida, volvió a respirar. Afuera, Grant la observaba en silencio, sin entender cómo una mujer sin nada podía llenar tanto espacio. Ella no tenía nada, pero ya cambió todo. En ese rincón del viejo oeste, entre la soledad y el polvo, nació algo que ni el círculo ni la suerte pudieron imponer: un hogar forjado por dignidad, trabajo y una fe silenciosa. Antes de que empecemos, tómate un momento para comentar el nombre de tu ciudad, desde dónde nos estás viendo esta noche, y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. El amanecer caía lento sobre las llanuras de Texas. La niebla cubría los corrales y el viento traía el olor del polvo viejo, del café frío y de las decisiones que no se pueden deshacer. En el porche del rancho, Grant Callahan permanecía inmóvil, una taza entre las manos, su mirada perdida en el horizonte donde la tierra se confundía con el cielo. Sabía que ese día marcaría un antes y un después, aunque no lo quisiera admitir. A lo lejos se oyó el chirrido de ruedas sobre la grava. La carreta se detuvo frente a la casa. El sheriff Turner bajó primero con el sombrero en la mano y un gesto de resignación. Y detrás de él bajó Rosalie Vega, vestida de azul pálido, con el polvo pegado al dobladillo y la dignidad intacta. No dijo palabra. Sus ojos se encontraron con los de Grant, y por un segundo el mundo se detuvo. Él vio en ella algo más que una mujer impuesta. Vio el reflejo de su propio cansancio, la misma soledad, la misma herida que nadie curó. El sheriff extendió el papel que lo sellaba todo. Por orden del Consejo del Círculo, quedan unidos en matrimonio. Grant apretó la mandíbula. Rosalie, sin apartar la vista, solo asintió. El sheriff se marchó, dejando el eco de los cascos alejándose en el viento. La puerta se cerró. Solo quedaron ellos dos desconocidos compartiendo un destino que ninguno eligió. Grant murmuró entre dientes: si esto es un castigo, lo soportaré como un hombre. Rosalie levantó el rostro firme y respondió: y yo viviré como una mujer con orgullo. El silencio se llenó de fuego, y así comenzó la historia del hogar que nacería del deber y florecería por amor. Parte 1. La casa sin voz. El sol apenas despertaba sobre las llanuras, derramando una luz pálida que se colaba entre las rendijas del techo. El rancho Callahan, una vez símbolo de fuerza, ahora parecía un fantasma del pasado. Las paredes cubiertas de polvo, el silencio colgando como telarañas y el aire denso detenido como si nadie hubiera respirado allí en años. El sonido de los pasos de Rosalie Vega rompió ese silencio. Cada crujido de la madera bajo sus botas era un recordatorio de que había cruzado la puerta de una casa que no la esperaba. Sus dedos finos y ásperos por el trabajo recorrieron el borde de una mesa vieja, levantando una capa de polvo que brilló bajo la luz del amanecer. Por un momento se detuvo. Miró alrededor, la sala vacía, los retratos sin rostro colgados, torcidos, las cortinas amarillentas por el tiempo. Nada aquí le pertenecía. Nada parecía vivo. Y sin embargo, en medio de ese vacío, su respiración fue el primer sonido humano que la casa escuchó en mucho tiempo. En el rincón, una silla cojeaba, un mantel caído tocaba el suelo. El olor a madera húmeda y café viejo se mezclaba con la brisa del campo. Grant Callahan aún no había salido de su habitación. El peso de su silencio se extendía por toda la casa, más denso que el polvo. Rosalie cerró los ojos un instante y murmuró apenas audible: si este es mi destino, no viviré como una sombra. No era una promesa, era una declaración, un desafío lanzado al aire a los dioses y quizás también al hombre que dormía al otro lado del pasillo. En la cocina, el frío era más profundo. El fogón estaba apagado, cubierto de ceniza vieja. Un cubo de agua medio vacío reflejaba la luz del sol, temblando como un espejo roto. Rosalie se arrodilló,
recogió unos trozos de leña y sopló sobre ellos con paciencia. El primer intento falló, el segundo también, pero en el tercero una chispa prendió. Una pequeña llama azul danzó sobre la madera y por un instante el aire cambió. La casa exhaló. El sonido del fuego crepitando rompió la quietud. Rosalí sonrió apenas y su rostro iluminado por el resplandor del fuego dejó ver algo que el pueblo nunca había sabido de ella, no resignación sino fuerza. Mientras el agua calentaba abrió una ventana. La brisa entró llevando consigo el olor del campo pasto, polvo y vida. Una hoja suelta cayó del techo y aterrizó junto a su pie. Ella se agachó, la recogió y la dejó sobre la mesa con cuidado. No había mucho que salvar, pero lo poco que había lo haría suyo. Afuera, Grant salió finalmente al porche. El hombre del rancho de hombros anchos y ojos cansados se llevó el sombrero a la cabeza y miró el horizonte. El sonido del viento era lo único que lo acompañaba, hasta que lo oyó. Un leve chasquido, un murmullo distinto fuego. Frunció el ceño, cruzó el umbral y lo primero que vio fue a Rosalí agachada junto al fogón con el rostro bañado en luz. Por un instante no dijo nada. Había algo casi sagrado en esa imagen, una mujer sola, levantando con sus propias manos el alma de un lugar muerto. Rosalí levantó la vista sorprendida por su presencia. El silencio se estiró entre ellos. Grant, con voz baja, preguntó: «¿Qué está haciendo?» Ella no se levantó. Simplemente respondió sin dejar de mirar la llama, dándole un poco de vida a su casa. Él apretó los labios. «No hace falta». «Sí», dijo ella suavemente. «Hace falta y mucho». Sus palabras flotaron en el aire, firmes pero sin agresión. Grant la observó unos segundos más, luego se retiró sin decir nada, pero mientras caminaba hacia la puerta un pensamiento lo golpeó. La casa suena distinta. Las horas pasaron lentas. Rosalí barrió, limpió, colgó las cortinas viejas al sol. Cada movimiento suyo era una forma de decir: «Estoy aquí», en un idioma que no usaba palabras. El mediodía la encontró con el cabello despeinado, las mejillas rojas y la frente perlada de sudor. El fuego seguía encendido. El olor a pan tostado comenzaba a llenar el aire. Al volver del establo, Grant se detuvo en seco al cruzar el umbral. Por primera vez en mucho tiempo, el rancho olía a hogar. No era más cálido ni más bonito, pero era distinto, vivo. Rosalí estaba de espaldas moviendo una olla. El resplandor del fuego bailaba sobre su cabello oscuro. Grant quiso hablar, pero no encontró palabras. Solo se quitó el sombrero en un gesto automático de respeto y salió al porche otra vez. Desde allí miró el humo que salía del techo. Por primera vez, ese humo no significaba ruina ni incendio. Era el signo de algo que nacía. Y aunque no lo admitiría ni ante sí mismo, Grant supo que desde ese momento nada volvería a ser igual. Porque en medio de la soledad y el polvo, una mujer sin amor, sin fortuna, sin bienvenida, había encendido la primera chispa de vida, y la casa, que había permanecido muda por años, finalmente había aprendido a respirar. Parte 2. Las manos del hogar. La tarde caía despacio sobre el rancho Callahan. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas rotas, dejando líneas doradas sobre el suelo cubierto de polvo. El aire olía a tierra seca y a tiempo perdido, como si cada mueble recordara la ausencia de quien lo había dejado atrás. Rosalí Vega se movía en silencio. Sin pedir permiso, sin esperar aprobación, caminaba con paso firme sosteniendo un balde de agua y un trapo desgastado. El suelo crujía bajo sus botas y cada paso parecía despertar ecos dormidos entre las paredes viejas. El primer trapo húmedo limpió la mesa principal donde aún quedaban marcas de vasos antiguos. El segundo pasó por el marco de las ventanas, arrancando telarañas que colgaban como cicatrices del tiempo. Y con cada movimiento la casa comenzó a cambiar. No era solo limpieza, era algo más profundo. Era como si Rosalí estuviera tratando de recordarles a esas paredes lo que significaba tener vida adentro. Desde el establo, Caleb Callahan, el hermano menor de Grant, observaba la escena con una sonrisa torcida. Siempre había disfrutado ver las debilidades ajenas y ahora veía en esa mujer
Una presa fácil, una esposa impuesta, una extraña en tierra ajena. Dejó el cubo de agua que llevaba y se acercó hasta la puerta, recargándose con despreocupación en el marco. Vaya, dijo con un tono cargado de burla. La señora del rancho ya empezó a limpiar el polvo. ¿Cree que eso la hace dueña del lugar? Rosalie no se giró. Continuó moviendo el trapo con calma, sin alterar su respiración. El silencio fue su respuesta y eso pareció irritarlo aún más. ¿O es que piensa, continuó Caleb, que si limpia lo suficiente mi hermano se olvidará de que fue forzado a casarse con usted? Entonces Rosalie dejó el trapo sobre la mesa, se enderezó despacio y lo miró. Su mirada no era desafiante, pero sí firme, profunda como la tierra antes de una tormenta. Y con voz tranquila respondió: «No limpio, despierto lo que está dormido». La frase cayó como un golpe seco entre ellos. El eco de sus palabras se quedó suspendido en el aire, vibrando en el polvo que aún flotaba bajo el rayo de luz. Caleb sonrió con desprecio, pero detrás de su mueca había algo más: incomodidad, porque aquella mujer, sin levantar la voz, había tocado algo que él no entendía: la dignidad de quien no se rinde. Se alejó sin decir más, murmurando algo entre dientes. Pero Rosalie ya había vuelto a su tarea, ajena a las sombras que dejaba atrás. Mientras tanto, Grant estaba en el porche martillando una tabla suelta del barandal. El sonido metálico de los golpes se mezclaba con los ecos de adentro. Sin quererlo escuchaba cada movimiento, cada arrastre de mueble, cada respiración pausada. El silencio del rancho, ese mismo silencio que lo había acompañado durante años, ahora tenía otro ritmo. No era la quietud del abandono, sino la respiración contenida de algo que volvía a nacer. A través de la ventana, Grant la vio. Rosalie estaba de espaldas, trenzando sus mangas, mientras colgaba una cortina que había cosido ella misma. La luz del atardecer bañaba su figura, y por un momento el polvo del aire parecía dorado, como si todo el rancho estuviera cubierto por una nueva piel. Grant se detuvo con el martillo en la mano y la observó sin moverse. Ella no era como las mujeres del pueblo, esas que hablaban más de lo que hacían o que esperaban que el mundo las salvara. Rosalie no pedía nada, solo trabajaba. Y con cada puntada, con cada trapo, con cada respiración, su casa se transformaba. Dentro, Rosalie se detuvo un instante frente al espejo viejo del pasillo. El reflejo la mostró cansada, con el cabello despeinado y las manos manchadas de tierra, pero también la mostró viva. Por primera vez desde su llegada sonrió levemente. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para llenar la habitación de algo parecido a esperanza. Afuera, Grant dejó el martillo y cruzó los brazos. La miró otra vez a través de la ventana abierta. El viento movió las cortinas nuevas y por un instante el rancho olió a pan fresco, a jabón, a hogar. No entendía por qué, pero esa imagen, la de una mujer reconstruyendo lo que el mundo había olvidado, le provocó algo que hacía años no sentía: respeto. El hombre que creía haberlo perdido todo sintió un nudo en la garganta. No era amor, no todavía, pero sí una certeza silenciosa. Aquella mujer que todos llamaban solterona tenía más fuego que cualquier amanecer en Texas. La tarde se disolvió lentamente en tonos cobrizos. Rosalie encendió una lámpara de aceite y siguió cosiendo el hilo, reflejando el brillo del fuego. Grant seguía afuera, apoyado contra la baranda, sin saber si entrar o quedarse. El viento soplaba suave, y en el silencio compartido, el rancho Callahan comenzó a latir de nuevo. Las manos de una mujer habían devuelto vida a las paredes, dignidad al polvo, y sin saberlo, esperanza a un hombre que juró no volver a sentir. Porque a veces los hogares no se heredan ni se compran. Se construyen con las manos, el sudor y el corazón de quien se niega a rendirse. Parte 3. El pan del comienzo. La noche había caído sobre las llanuras de Texas. El cielo ancho y estrellado se estiraba sobre el rancho Callahan como un manto de terciopelo oscuro. A lo lejos, el aullido de un coyote se perdía entre las colinas, y dentro de la casa solo un resplandor cálido rompía la penumbra. Era la cocina, el corazón del hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, ese corazón latía. Rosalie Vega estaba de pie frente al fogón.
Sus manos, aún temblorosas por el cansancio, amasaban con cuidado una mezcla simple de harina, agua y sal. El fuego crepitaba en el horno de barro, lanzando chispas que bailaban en el aire. La harina cubría sus dedos como un polvo de luna. A cada movimiento el silencio se llenaba de vida. El sonido de la masa golpeando la mesa, el roce del trapo, el suspiro profundo antes de colocar la bandeja al horno. Era un ritual antiguo, aprendido sin maestros, un acto de fe. Porque hacer pan en una casa que no era tuya, en un destino que no pediste, era también una manera de decir aquí pertenezco. Desde el porche Grant Callahan escuchaba los sonidos tenues que salían de la cocina. No era el ruido del trabajo pesado, ni los golpes del martillo o el mugido del ganado. Era un ritmo más suave, casi musical. El tipo de sonido que se mete en el pecho y te recuerda cosas que creías olvidadas. Risas de familia, olor a pan recién hecho, la voz de una madre que ya no está. Él se quedó quieto sin saber por qué no podía alejarse. Algo en ese fuego, en ese aroma creciente lo mantenía cerca. Entró sin hacer ruido. La puerta se cerró tras él con un chasquido leve. El aire de la cocina era tibio, lleno del olor del pan dorándose. La luz del fuego pintaba las paredes con tonos ámbar, y Rosalie, inclinada frente al horno, parecía parte del mismo resplandor. Grant respiró hondo, y entonces, sin pensarlo, las palabras escaparon de sus labios: huele a hogar. Rosalie giró lentamente. No esperaba verlo allí. Por un instante el silencio volvió, pero era distinto, ya no era incómodo ni vacío. Era un silencio que contenía algo nuevo, algo que no tenía nombre todavía. Sus ojos se encontraron. Los de él, duros y grises como el acero, ahora tenían un brillo que el fuego no podía explicar. Los de ella, cansados pero firmes, sostenían la mirada sin miedo. El hogar no se impone, se construye, respondió ella suavemente. Las palabras flotaron entre ellos, lentas, certeras, como si el fuego mismo las pronunciara. Grant no supo qué decir. Solo asintió con la garganta apretada. El calor del horno le rozó el rostro, pero el calor real venía de otro lado, del modo en que esa mujer hablaba, trabajaba, existía sin pedir permiso a nadie. El pan salió del horno poco después. Dorado, imperfecto, hermoso. El aroma llenó toda la casa. Rosalie lo colocó sobre la mesa, lo cortó con un cuchillo sin filo, y el sonido del pan al partir fue como un suspiro. Le ofreció un pedazo a Grant sin mirarlo directamente. No es gran cosa, dijo con timidez, pero servirá para acompañar el café. Grant la miró y por primera vez desde que la conocía sonrió apenas. No una sonrisa grande, sino de esas que nacen despacio, casi con dolor. Tomó el pedazo de pan, lo mordió y el sabor simple le golpeó la memoria. Recordó los días antes de que la soledad se volviera su único lenguaje. Recordó a su madre encendiendo el horno en los inviernos fríos. Y recordó lo que era tener un hogar que olía a pan, no a polvo ni a silencio. El fuego crepitó más fuerte, lanzando destellos anaranjados en la penumbra. Rosalie se sentó frente a él con las manos sobre el regazo, observando la llama como si pudiera hablarle. Grant, aún de pie, apoyó una mano sobre el marco de la puerta y se quedó mirándola. No entendía cómo una mujer tan callada podía llenar tanto espacio. Ella no buscaba agradar, no intentaba complacer. Solo estaba presente. Y esa presencia lo conmovía más de lo que hubiera querido admitir. Rosalie rompió el silencio. ¿Siempre es así aquí?, preguntó sin mirarlo. Así como replicó Grant, tan callado. Él suspiró. El silencio es lo único que no te traiciona. Ella lo miró entonces con una tristeza suave. A veces el silencio también mata. Grant bajó la vista. Las llamas reflejadas en sus ojos parecían temblar. Por primera vez no supo si quería huir o quedarse. El reloj marcó las 9. Afuera el viento del desierto soplaba como un suspiro lejano. Dentro la casa respiraba tranquila. Rosalie recogió las sobras del pan cubriéndolas con un paño. Grant se acercó al fuego dejando el plato sobre la mesa. Por un instante estuvieron lo bastante cerca para sentir el calor del otro. Y aunque ninguno habló algo entre ellos, cambió. La distancia no desapareció, pero se hizo más leve. Como si en el aroma del pan recién hecho y en la luz titilante del fuego, ambos hubieran encontrado algo que creían perdido, un motivo para quedarse. Esa noche,
Mientras Grant apagaba la lámpara y Rosalie se retiraba a su habitación, el rancho Callahan parecía distinto. El silencio seguía allí, pero ya no era vacío. Era un silencio cálido, lleno del murmullo de una llama que se negaba a morir. Y desde el porche Grant miró el humo elevarse hacia el cielo y pensó en las palabras de ella. El hogar no se impone, se construye. El viento se llevó su respiración, pero en el fondo él supo que era cierto, porque en ese pequeño rincón del desierto una mujer había comenzado a construir algo más que un techo, había comenzado a construir un destino. Parte 4. El viento y la dignidad. El viento del oeste rugía con fuerza esa tarde. Las nubes cargadas de polvo se levantaban en el horizonte tiñendo el cielo de tonos cobrizos y grises. Los caballos relinchaban inquietos dentro del establo, golpeando las paredes con sus cascos, presintiendo la tormenta que se acercaba. Rosalie Vega corrió hacia el granero con las faldas agitadas, una mano sujetando el cabello, la otra tratando de mantener la puerta cerrada. El viento empujaba con violencia, y las bisagras viejas chirriaban como si fueran a romperse. «Vamos, aguanta», murmuró entre dientes, presionando con el cuerpo contra la madera. La lluvia fina comenzó a caer, mojándole el rostro, pegando el vestido a su piel. Sus dedos resbalaban en el hierro frío del cerrojo, pero no se rindió. El aire se llenó del olor a tierra mojada y a esfuerzo. Desde la colina Grant Callahan vio la escena. Soltó la cuerda que tenía en la mano y corrió cuesta abajo, el abrigo ondeando como una sombra entre el viento. Sabía que una ráfaga más fuerte bastaría para arrancar la puerta, y si eso ocurría, los caballos entrarían en pánico. Cuando llegó Rosalie, seguía luchando contra el vendaval. No lo oyó acercarse, solo sintió unas manos firmes sobre las suyas. Grant empujó con fuerza su cuerpo pegado al de ella por un instante. El golpe del viento los hizo tambalear, pero juntos lograron cerrar la puerta con un chasquido seco. El sonido del cerrojo cayendo fue como un respiro contenido demasiado tiempo. Por unos segundos ambos quedaron en silencio. La lluvia golpeaba el techo de zinc, el viento silbaba a través de las rendijas, y entre ellos solo existía el ruido de sus respiraciones. Rosalie levantó la vista. Grant la miraba a sus ojos oscuros, el rostro cubierto de gotas, la mandíbula tensa. Ella no apartó la mirada. En medio del vendaval por primera vez no había distancia, solo presencia. ¿Qué diablos creía que estaba haciendo?, gruñó él, finalmente rompiendo el momento. Su voz era baja, pero su tono casi un rugido. Rosalie se apartó un paso con el pecho aún agitado. Salvando la puerta, respondió sin titubear. «Podía haberse lastimado», insistió Grant. «Esto no es trabajo para usted». Ella lo miró fijamente con la frente perlada de agua y orgullo. «No me gusta mirar cómo todo se rompe mientras estoy de pie sin hacer nada». Grant apretó los labios, sorprendido por la firmeza en su voz. «No necesito ayuda», dijo más suave esta vez. Y entonces ella, sin bajar la mirada, pronunció despacio: «Pero yo no sé quedarme quieta cuando puedo hacer algo». Sus palabras se perdieron entre los truenos lejanos, pero alcanzaron el corazón de Grant con una claridad dolorosa. No era rebeldía lo que había en su voz, sino convicción. El tipo de fuerza que no se aprende, la que nace del dolor, del orgullo y de la esperanza. El viento sopló más fuerte, levantando el polvo y haciendo que las paredes del establo crujieran. Grant, sin pensarlo, tomó el brazo de Rosalie y la llevó hacia un rincón más protegido. Ella tropezó ligeramente y sus manos se encontraron otra vez. Callosas las de él, pequeñas pero firmes las de ella. Por un instante ninguno soltó. Los relámpagos iluminaron sus rostros. El viento agitó las sogas colgadas y en esa confusión de luz y ruido se miraron sin palabras, sin máscaras. Dos almas que sin quererlo se reconocían en la misma batalla a resistir. Grant habló con la voz grave pero sin dureza. No todos los días alguien se enfrenta al viento por una puerta. Rosalie sonrió apenas. No era por la puerta, era por los caballos. Ellos no pueden cerrar la suya. Esa frase simple pero llena de sentido le arrancó a Grant algo parecido a una risa. Una risa breve e incrédula, como si el sonido le resultara extraño después de tanto tiempo. La tormenta comenzó a amainar. El viento perdió fuerza, dejando tras de sí un silencio húmedo, lleno del olor a barro y madera mojada. Rosalie soltó la puerta
y se apartó empapada respirando hondo. Grant la observó con una mezcla de admiración y desconcierto. Había conocido muchas mujeres, unas frívolas, otras fuertes, pero ninguna como ella. Rosalie no trataba de impresionar ni de agradar, solo hacía lo correcto, y eso en el mundo de los hombres valía más que cualquier belleza. Ella lo miró un instante, luego dijo: «Gracias por ayudarme». «No ayudé», respondió él. «Solo aseguré el rancho». Ella asintió una sonrisa cansada curvando sus labios. A veces asegurar el rancho también es ayudar. Grant bajó la mirada y por un momento algo en su pecho se aflojó. Era una sensación que no entendía, una mezcla de respeto, alivio y un extraño deseo de quedarse un poco más cerca de esa mujer. La lluvia cesó del todo. Un rayo de sol se filtró entre las nubes grises pintando el campo con tonos dorados. Grant abrió la puerta del establo y dejó salir el aire fresco. Los caballos relincharon más tranquilos. Rosalie se quitó un mechón de cabello de la cara. Grant la miró una última vez antes de decir: «Debería entrar y cambiarse. Se va a enfermar». Ella lo miró por encima del hombro con esa calma que desarmaba cualquier muro. «He pasado inviernos peores». Y sin esperar respuesta, se alejó hacia la casa dejando huellas mojadas sobre la tierra. Grant la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. El viento sopló una última vez más suave como un suspiro, y él pensó que tal vez, solo tal vez, había subestimado la fuerza del corazón que ahora compartía su techo, porque había algo en esa mujer que el viento no podía derribar, algo hecho de orgullo de fuego y de una dignidad que ni la tormenta se atrevía a tocar. Parte 5. Donde el respeto enciende. La noche había caído sobre el rancho Callahan con un silencio espeso apenas roto por el zumbido del viento entre las tablas del techo. Dentro de la casa, la lámpara de aceite proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, dibujando figuras que parecían moverse con el vaivén del fuego. El olor a estofado llenaba el aire, mezclado con el aroma terroso del pan del día anterior. Rosalie servía la cena con movimientos precisos, sin una palabra de más. A su lado, Grant bebía café negro, su mirada fija en el plato, pero su mente lejos, siempre lejos. El único ruido constante era el golpeteo del tenedor contra el plato, hasta que el sonido cambió. Un golpe de botella sobre la mesa lo rompió todo. Caleb Callahan, el hermano menor, se echó hacia atrás en su silla, riendo con un tono cargado de licor y resentimiento. Tenía los ojos rojos, la camisa abierta y el aliento a whisky llenando el aire. «Mira nada más», dijo levantando su vaso hacia Rosalie, la señora del rancho. «Tan calladita, tan trabajadora. ¿Cree que con limpiar el polvo y hornear pan puede hacer que esto parezca un hogar?» Rosalie no respondió. Siguió sirviendo el guiso como si sus palabras no hubieran existido. Pero Caleb no soportaba el silencio. Necesitaba herir para sentirse vivo. «¿Sabe lo que dice el pueblo?», continuó con voz ronca. «Que mi hermano la aceptó por lástima, que se casó con usted porque el círculo lo obligó y que usted...» «Basta», la voz de Grant cortó el aire como un látigo. Caleb se rió sin miedo. «¿Qué? ¿La voy a ofender?» «A ella, hermano, ni siquiera parece una mujer que se ofenda. Parece una piedra, fría, muda, inútil». La cuchara de Rosalie se detuvo en el aire. La dejó con cuidado sobre el plato y levantó la vista. Sus ojos no tenían lágrimas, solo una serenidad que pesaba más que la rabia. «No elegí esta vida», dijo despacio, cada palabra clara como un disparo, «pero sí elegí cómo vivirla». El silencio cayó sobre la mesa. El fuego del quinqué crepitó reflejándose en su rostro firme. Grant la miró sorprendido por el tono de su voz. Era tranquila, pero había en ella una fuerza que llenaba la habitación. Caleb sonrió torcido. «Qué noble suena eso. Pero no cambia el hecho de que sin mi hermano usted no tendría techo ni nombre». Rosalie respiró hondo. Su voz bajó, pero su mirada seguía fija. «El nombre no hace a la persona, Caleb. El respeto sí». Grant dejó el tenedor. El golpe seco del metal sobre la madera resonó más fuerte que cualquier grito. El aire se tensó. Sus ojos se oscurecieron y su voz salió baja, controlada pero firme como una sentencia. «Bajo este techo habrá respeto».
a ella y a mí. Caleb lo miró incrédulo. El silencio entre los tres se volvió insoportable. El fuego del quinqué tembló proyectando sombras en el rostro endurecido de Grant. El menor apretó los puños, pero algo en la mirada de su hermano lo detuvo. Había visto esa expresión antes, la de un hombre dispuesto a pelear por lo que cree, incluso si eso significa hacerlo contra su propia sangre. Caleb murmuró algo entre dientes. Se levantó tambaleándose y salió dando un portazo. La botella rodó por el suelo derramando el resto del whisky. El sonido del viento volvió a llenar el vacío que dejó su partida. Grant respiró hondo con las manos aún cerradas sobre la mesa. Sus nudillos blancos temblaban levemente. Rosalie se inclinó, recogió la botella caída y limpió el líquido con un trapo. No dijo nada, pero cuando levantó la vista, encontró los ojos de Grant, y en ellos no había solo enojo. Había algo más, una mezcla de respeto, culpa y un tipo de ternura que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. «No debí permitir que hablara así», dijo él casi en un susurro. Rosalie negó suavemente. «No es su culpa, señor Callahan. Cada persona muestra quién es, incluso cuando intenta esconderlo». Grant la observó fascinado por esa calma que ni la humillación ni el peligro podían quebrar. Ella era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Su fuerza no estaba en sus manos ni en su voz, sino en la serenidad con que enfrentaba el mundo. Aún así, añadió él su tono más suave, mientras viva bajo este techo, nadie le faltará al respeto. Ella lo miró un momento más y luego asintió. Eso ya es más de lo que esperaba. Por primera vez una leve sonrisa curvó sus labios, y esa pequeña sonrisa tan humana, tan honesta, encendió algo en el pecho de Grant. Una chispa que no era deseo ni compasión, era admiración. El resto de la noche transcurrió en silencio. El fuego seguía ardiendo, y la luz dorada del quinqué dibujaba el contorno de sus rostros. Rosalie lavó los platos en silencio. Grant se quedó mirando el fuego. De vez en cuando sus miradas se cruzaban sin palabras. En un mundo lleno de ruido, mentiras y heridas viejas, ese silencio compartido era lo más cercano a la paz. Y sin saberlo, esa noche, entre la rabia y la calma, algo cambió para siempre. El respeto que hasta entonces había sido solo una forma de cortesía se volvió llama. Una llama tenue pero viva. Y aunque ninguno lo dijo, ambos supieron que aquella cena marcaría el principio de algo nuevo. Porque en el viejo oeste, los grandes amores no nacen del deseo, nacen del respeto que sobrevive incluso al fuego. Parte 6. Luces en la noche. La noche se había asentado sobre el rancho Callahan como un manto pesado. El viento había cesado y lo único que se oía era el murmullo del fuego dentro de la chimenea y el tic-tac de un reloj viejo sobre la repisa. Fuera la luna colgaba como una moneda pálida sobre los campos dormidos. Dentro de la casa la luz cálida del fuego iluminaba los bordes del salón. El aire olía a madera, a humo y a algo nuevo, tranquilidad. Rosalie Vega estaba sentada frente a la chimenea con una camisa de hombre sobre las rodillas. Sus dedos se movían con precisión, pasaban la aguja una y otra vez, como si coser fuera su manera de pensar, de respirar, de mantenerse entera. La llama del quinqué parpadeaba sobre su rostro, dibujando en él una serenidad que no parecía de este mundo. Grant Callahan, apoyado contra el marco de la puerta, la observaba en silencio. No había entrado para interrumpir, solo había sentido el impulso de mirar. La mujer que cosía frente al fuego no era la misma que había llegado al rancho semanas atrás cubierta de polvo y desconfianza. Había cambiado algo, quizás la manera en que se movía o el modo en que la casa respondía a su presencia. El rancho que antes olía a vacío ahora olía a vida, a pan, a jabón, a ropa limpia. Y aunque Grant nunca lo diría en voz alta, también olía a esperanza. Rosalie levantó la vista y lo vio allí de pie con el sombrero en la mano y los ojos fijos en ella. «¿Le molesta el ruido de la aguja?», preguntó con una sonrisa leve. Grant negó despacio. «No, solo no puedo dormir». Ella asintió volviendo a su costura. A veces el silencio pesa más de lo que parece. Él caminó hasta el fuego y se sentó frente a ella.
Por un momento ninguno habló. El sonido del hilo deslizándose por la tela llenó la habitación como un susurro. Grant observó sus manos pequeñas, firmes, llenas de marcas de trabajo. Había fuerza en ellas, pero también ternura. Finalmente preguntó, ¿por qué no se queja nunca? Rosalie alzó la mirada. Sus ojos reflejaron el fuego como si guardaran dentro su propia llama. Tardó unos segundos en responder. Quejarse no cambia nada, dijo con voz tranquila. Pero trabajar, sí. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier reproche. No había autocompasión en su tono, solo verdad. Grant la miró largo rato y en ese instante entendió algo que no había querido ver. Ella no necesitaba lástima, necesitaba respeto. No debería tener que trabajar tanto, murmuró él. Y sin embargo lo hago, respondió Rosalie. Porque si no lo hago yo, nadie más lo hará. Grant asintió bajando la vista. El fuego iluminó su rostro, marcando las líneas de cansancio y las sombras de una vida entera, hecha de pérdidas. Él, que siempre había creído que el trabajo era lo único que lo mantenía de pie, se dio cuenta de que había alguien más fuerte que él sentada justo frente a su fuego. El reloj marcó la medianoche. Rosalie terminó de coser y sopló la aguja caliente antes de cortarle el hilo. La dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa. Sus movimientos eran tan suaves que parecían una plegaria. Grant la observaba con el codo apoyado en la rodilla y los ojos entrecerrados como si no quisiera perder un solo gesto. En la penumbra, ella le parecía distinta, más mujer, menos sombra. ¿Siempre fue así?, preguntó él de pronto. ¿Así como tan fuerte? Ella rió por primera vez sin amargura. Un sonido cálido real que llenó la habitación de una manera que ni el fuego ni la luz del quinqué podían. No soy fuerte, señor Callahan, dijo. Solo aprendí que nadie va a salvarme si no empiezo por mí misma. Grant la miró, y por primera vez en muchos años sintió un tipo de admiración que no nacía de la belleza ni del deseo, sino del respeto más puro. Usted hace que esta casa respire otra vez, murmuró casi sin darse cuenta. Rosalie se detuvo. Su sonrisa se desdibujó en sorpresa. Por un instante el tiempo pareció detenerse entre ellos. El fuego chisporroteó, la lámpara titiló, y la frase quedó suspendida en el aire como si el propio rancho la guardara. Ella bajó la vista, un leve rubor tiñéndole las mejillas. No es la casa Grant, dijo en voz baja. Solo necesita que alguien la escuche. Las cosas también tienen memoria, incluso las que no hablan. Grant no respondió. Solo la miró con esa intensidad tranquila que siempre lo acompañaba. Afuera un búho cantó en la distancia y el sonido pareció sellar el momento. Rosalie sonrió, una sonrisa verdadera, esta vez abierta, luminosa, sin miedo. El tipo de sonrisa que puede cambiar una noche entera. Grant se quedó inmóvil mirándola con algo entre asombro y gratitud. En su pecho algo se movió, un calor suave distinto al del fuego. No era amor aún, pero era su primer paso. El fuego no solo estaba en la chimenea, también en él. Cuando Rosalie se levantó para guardar la costura, Grant apagó la lámpara. El resplandor del fuego era suficiente. Ella se volvió hacia él antes de irse. «Buenas noches, señor Callahan». Él respondió sin mirarla directamente. «Buenas noches, señora Callahan». Las palabras flotaron en el aire, tan simples, tan cotidianas, y sin embargo sonaron como una promesa. Rosalie desapareció por el pasillo. Grant se quedó solo mirando la silla donde ella había estado sentada. El fuego se consumía lentamente, pero el calor seguía allí latiendo. Y esa noche, en el rancho perdido entre el polvo y las estrellas, dos luces quedaron encendidas, una en la chimenea y otra más profunda en el corazón de un cowboy que empezaba sin saberlo a volver a vivir. Parte 7. La sombra de la sangre. El sol comenzaba a morir sobre las colinas de Texas. La luz del atardecer se extendía como un río de cobre entre los pastos altos y el canto de los grillos anunciaba el final del día. El aire era espeso, cargado de polvo y presagio. Grant Callahan había pasado la tarde revisando las cercas del rancho. Caminaba con paso lento, el sombrero echado hacia adelante, la mirada fija en la tierra. El silencio le pesaba más que nunca desde aquella noche en que defendió a Rosalie frente a Caleb. Desde entonces el aire entre los tres se había vuelto frágil como una cuerda estirada a punto de romperse.
Pero aquel atardecer algo distinto flotaba en el ambiente. Un presentimiento, el tipo de quietud que precede a las tormentas. Al doblar por el sendero del arroyo Grant, detuvo el paso. A unos metros bajo el reflejo anaranjado del cielo, vio 3 siluetas. Reconoció de inmediato la figura de su hermano. Caleb estaba allí junto al agua, hablando con 2 hombres montados a caballo. No necesitó ver sus rostros para saber quiénes eran. Los sombreros negros, los pañuelos al cuello, la forma en que uno de ellos mantenía la mano cerca del revólver el círculo. El mismo grupo que lo había obligado a casarse con Rosalie. El mismo que manipulaba tierras, hombres y destinos en todo el condado. Grant se agachó tras un matorral, el corazón golpeándole el pecho. Las voces llegaban fragmentadas con el viento. No tardará mucho, decía Caleb, su tono nervioso. Él confía en mí. No sospecha nada. Más te vale, muchacho, respondió uno de los hombres con voz grave. El círculo paga bien, pero no perdona los errores. Grant apretó los puños. Un zumbido llenó sus oídos, una mezcla de ira y tristeza. Su propio hermano, vendiendo información, traicionando su nombre. Esperó a que los hombres montaran sus caballos y se alejaran por el camino. Luego salió de entre los matorrales. Su sombra se alargó sobre la hierba. ¿Qué tratos tienes con ellos, Caleb?, preguntó con la voz baja pero firme. Caleb se giró de golpe. El miedo cruzó su rostro apenas un segundo antes de ser reemplazado por esa arrogancia habitual que usaba como escudo. No es lo que crees, respondió con una sonrisa forzada. Solo hablábamos negocios. Grant dio un paso más cerca, los ojos fijos en los suyos. No mientas, te escuché. El silencio cayó entre ellos. El arroyo corría despacio, reflejando la última luz del día. Negocios con el círculo, continuó Grant. Con esos que nos manipularon, que te usaron como pieza de un juego. ¿Hasta dónde vas a llegar, Caleb? El más joven apretó los dientes. ¿Y qué más da?, gruñó. Toda la vida he estado a tu sombra. Tú con las tierras, tú con el respeto, tú con esa mujer que ni siquiera querías. Grant frunció el ceño. Rosalie no tiene nada que ver en esto. Claro que sí, escupió Caleb dando un paso al frente. Desde que llegó todo cambió. El pueblo te mira distinto. Los hombres te siguen y tú la defiendes como si fuera oro. ¿Y yo qué soy, Grant? El hermano de las obras. Grant lo miró largo rato. En sus ojos la furia y la compasión se mezclaban. Por primera vez no vio al muchacho impulsivo de siempre, sino a un hombre perdido, devorado por su propio rencor. Esto no es envidia, Caleb, dijo despacio. Es veneno, y te está matando. El menor soltó una risa amarga. No me des lecciones. El círculo me ofrece lo que tú nunca me diste: poder, un lugar propio. Grant avanzó un paso más. Su voz se volvió grave, cortante como el filo de un cuchillo. Si vuelves a traer a esos hombres cerca de esta casa, si vuelves a poner un pie en el lado de quien quiere destruir lo que tenemos, dejarás de ser mi hermano. El silencio que siguió fue tan pesado que ni el viento se atrevió a moverse. Caleb lo miró incrédulo, pero vio en sus ojos que no era una amenaza, era una verdad. Así de fácil, susurró. ¿Vas a escoger a ella, a esa mujer, por encima de tu propia sangre? Grant lo sostuvo con la mirada. No es por ella, es por lo que representas cuando te vendes. Si traicionas esta tierra, si traicionas el respeto que nos queda, entonces ya no eres sangre. Caleb bajó la cabeza. Por un instante su máscara se resquebrajó. El dolor, la culpa, el orgullo herido se mezclaron en su expresión. Pero no dijo nada. Solo dio un paso atrás, el rostro endurecido otra vez. Tú siempre fuiste el santo, escupió con rabia. Yo solo hago lo que tú no te atreves. Grant no respondió. Lo observó alejarse por la orilla del arroyo, la silueta de su hermano desvaneciéndose entre los árboles. El sol se hundió del todo, dejando tras de sí un cielo morado. Grant permaneció un rato allí solo, mirando el agua moverse bajo la última luz. La brisa le trajo el eco de las palabras de Caleb mezcladas con su propia tristeza. En su interior algo se rompió. El vínculo que el tiempo había desgastado ahora estaba hecho cenizas. Pero bajo ese dolor una certeza crecía: Rosalie,
y la casa eran ahora su frontera, lo único que valía la pena proteger. Al regresar al rancho, la vio en el porche encendiendo una lámpara. La luz tibia se reflejaba en su rostro, y al verlo sonrió con suavidad. Grant se detuvo un momento antes de subir los escalones. No le dijo lo que había pasado. No esa noche. Solo se quitó el sombrero y murmuró: «Buenas noches». Rosalie lo miró con esa calma que siempre traía paz. «Buenas noches, Grant». Y cuando él entró, una sola frase retumbaba en su mente tan firme como el juramento de un cowboy ante el fuego: «Si vuelves a dañar este hogar, ya no serás mi sangre». El viento sopló sobre el rancho, y en su murmullo pareció llevarse consigo el último resquicio de inocencia que quedaba entre los hermanos Callahan. Parte 8. La noche del fuego. El viento rugía como un animal herido. Las nubes se arremolinaban sobre el rancho Callahan, y el aire traía consigo el olor metálico de la tormenta y la tensión. A lo lejos, entre los campos, comenzaron a brillar luces pequeñas al principio, pero creciendo rápido como un enjambre de luciérnagas enfurecidas. Grant salió al porche, el rifle en la mano, los ojos entrecerrados contra el polvo. El cielo se teñía de rojo por el reflejo de las antorchas. El círculo. Venían a cobrar una deuda que nunca existió, a destruir lo que no pudieron controlar. Detrás de él, Rosalie apareció con el cabello suelto y una lámpara temblando en la mano. «¿Qué está pasando?», preguntó su voz apenas un hilo. Grant no apartó la vista del horizonte, lo que debía pasar algún día. «Han venido por nosotros. Entonces no nos esconderemos», dijo ella. Su tono no era de miedo, era de decisión. Los cascos de los caballos retumbaron contra la tierra seca. Los hombres gritaban agitando sus antorchas. El resplandor anaranjado iluminaba las cercas, los establos, las sombras de la casa. El círculo había llegado. Grant cargó el rifle. Rosalie le tocó el brazo. «Déjame ayudarte». «No, quédate dentro». Su voz era firme, autoritaria, pero ella negó, los ojos brillando con determinación. «No voy a quedarme de brazos cruzados mientras queman lo que construimos». Por un instante Grant quiso discutir, pero al mirarla comprendió que sería inútil. Esa mujer que el pueblo había llamado la solterona ya no conocía el miedo. El primer disparo rompió la noche. El sonido se multiplicó, resonando entre los muros y el viento. Grant respondió con precisión fría, cada bala un rugido contenido por años de humillación. Los invasores se dispersaron, pero las antorchas seguían cayendo sobre el heno, encendiendo llamaradas. Rosalie corrió hacia la chimenea, tomó la vieja pistola que descansaba junto al fuego y salió al porche. El viento agitaba su vestido, la ceniza le cubría el rostro, pero sus manos no temblaban. «Rosalie, entra», gritó Grant girándose. Ella apuntó y disparó. El eco del tiro se perdió entre el aullido del viento. Uno de los atacantes cayó de su caballo. Grant la miró un segundo, solo un segundo, y vio lo imposible: una mujer sin miedo peleando a su lado como si el destino hubiera estado esperándolos a ambos. El caos estalló. Hombres gritaban, caballos se alzaban sobre sus patas, las llamas devoraban el aire. El rancho parecía un infierno envuelto en arena y fuego. Grant recargó, disparó, avanzó entre las sombras, mientras Rosalie mantenía su posición en la entrada. El humo quemaba los ojos, el calor mordía la piel. Entre el estruendo, una voz familiar emergió del caos. Grant era Caleb. El hermano menor apareció tambaleante desde la oscuridad, un arma en la mano, el rostro sucio y desencajado. «Detente», gritó Grant. «No lo hagas». Pero era tarde. Los hombres del círculo lo habían usado y ahora lo dejaban atrás, una pieza rota. Caleb disparó al aire, confundido, desesperado, como si aún pudiera decidir de qué lado estaba. Rosalie bajó el arma un instante. El sonido de otro disparo la hizo girar. Caleb se tambaleó. Una mancha roja se extendió en su pecho. El fuego crepitó detrás de él, iluminando su rostro incrédulo. Grant corrió tirando el rifle al suelo. Lo alcanzó justo antes de que cayera. «No», murmuró Grant sujetando a su hermano. Caleb intentó hablar, el aliento entrecortado. Su mirada buscó a Rosalie, que se había acercado con lágrimas y hollín en las mejillas. «Eres más fuerte de lo que decían», susurró con dificultad. Rosalie se arrodilló a su lado temblando. «Cállate, no hables».
Caleb sonrió apenas los labios manchados de sangre. Solo quería que me vieran. Y entonces, el fuego se reflejó por última vez en sus ojos antes de cerrarse para siempre. Grant lo sostuvo sin decir palabra. El viento rugió una vez más llevándose el último aliento del hermano perdido. A su alrededor los atacantes comenzaron a oír la llegada del sheriff Turner y sus hombres haciendo eco en la distancia. El círculo se dispersaba como humo. El silencio regresó lentamente. El rancho ardía en varios puntos, el cielo teñido de rojo y negro. Rosalie se levantó las manos ennegrecidas por la pólvora. Grant seguía arrodillado cubierto de sudor, sangre y ceniza. Sus miradas se cruzaron. No había palabras, solo el reconocimiento mudo de lo que habían sobrevivido juntos. Ella dio un paso, puso una mano sobre su hombro. Él no la apartó. Por primera vez aceptó el consuelo. A lo lejos los cascos de los caballos del sheriff se acercaban, pero ni el ruido ni el humo pudieron borrar lo esencial entre las ruinas, entre el dolor. Ellos seguían en pie. Rosalie miró el fuego que aún danzaba en el establo. Su voz tembló, pero no de miedo. «Sobrevivimos, Grant». Él levantó la vista hacia ella con la voz ronca, quebrada. «Sí, pero el precio fue alto». El viento sopló, levantando ceniza y polvo, y Grant añadió con un hilo de voz: «Caleb se fue como vivió, buscando algo que ya tenía y no supo ver». Rosalie asintió. Luego, sin pensarlo, se inclinó y apagó con el pie una chispa rebelde que amenazaba con volver a arder. Grant la observó. Y en ese gesto pequeño, simple pero firme, comprendió todo. Esa mujer, la que no eligió su destino, había salvado su hogar, su nombre y su alma. El amanecer comenzó a insinuarse en el horizonte, difuminando el humo en tonos dorados. Grant se puso de pie, respirando hondo. Rosalie a su lado miraba las ruinas aún humeantes. Él apretó el rifle contra el pecho, luego la miró y dijo en voz baja: «Nunca pensé que pelearía junto a alguien así». Ella respondió sin apartar la vista del horizonte. «Ni yo. Pero el fuego no destruye todo, Grant. También purifica». Y en esa noche de ceniza y pérdida, los dos supieron que algo nuevo nacería de las llamas. Un hogar que ya no era del deber, sino del amor que sobrevivió a la tormenta. Parte 9. Después de las cenizas. El amanecer llegó gris sobre las colinas de Texas. El aire olía a humo y tierra mojada, a hierro y pérdida. El rancho Callahan se extendía silencioso, cubierto de ceniza. Los establos carbonizados se alzaban como esqueletos ennegrecidos, y el viento arrastraba pedazos de hollín que parecían nieve oscura. Entre aquel paisaje devastado, Grant Callahan caminaba lentamente, el sombrero en la mano, la mirada baja. Cada paso que daba sobre la tierra quemada sonaba hueco, como si el suelo mismo guardara duelo. A unos metros, una cruz de madera nueva sobresalía entre las sombras del amanecer. A sus pies la tierra aún estaba fresca. Grant se arrodilló. Pasó los dedos sobre el nombre grabado con navaja: Caleb Callahan. Su hermano, su sangre, su error. El silencio del campo lo envolvió. Ni los pájaros se atrevían a cantar todavía. Solo el crujir de las ramas y el murmullo lejano del viento. Unos pasos suaves se acercaron detrás de él. Grant no necesitó volverse. Sabía quién era. Rosalie Vega caminaba descalza sobre el pasto húmedo, con un vestido sencillo y el cabello suelto. En las manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, margaritas, lavanda y una sola rosa blanca que había logrado sobrevivir al fuego. Se arrodilló junto a la tumba, colocó las flores con cuidado y murmuró una oración en voz baja. Por un momento ninguno habló. Solo el viento respondía, moviendo la hierba como un suspiro. Grant rompió el silencio. No merecía morir así. Rosalie asintió, sus ojos fijos en la tierra. Nadie lo merece, susurró. Pero al final, creo que entendió. Grant la miró. Ella seguía sin llorar. En su rostro había algo más fuerte que la tristeza: paz. Una paz ganada a través del dolor. ¿Entendió qué?, preguntó él apenas audiblemente. Ella respiró hondo antes de responder. Que no lo odiaba. Que aunque me despreciara, nunca le deseé mal. Solo quería que viera que este hogar podía ser más que una cárcel.
Grant bajó la cabeza. Las palabras lo golpearon con fuerza. ¿Cuántas veces él mismo había pensado lo mismo? ¿Cuántas veces había sentido que su casa era una condena? El sol empezó a elevarse tiñendo el cielo de tonos ámbar. Los rayos atravesaban la bruma cayendo sobre ellos como una bendición silenciosa. Grant apretó el puño, la voz quebrándose. Siempre pensé que este matrimonio era mi castigo, pero ahora entiendo que tú fuiste la única razón por la que este lugar no se derrumbó. Rosalie lo miró sorprendida. En sus ojos se reflejaba la misma luz del amanecer tibia y temblorosa. Grant continuó con las palabras saliendo desde el fondo del pecho. Tú no eres una carga, Rosalie. Eres la razón por la que esta casa sigue en pie. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Era un silencio lleno de significado, un espacio que ya no dolía, sino que respiraba. Rosalie bajó la mirada y una lágrima, la primera desde la noche del fuego, resbaló por su mejilla. No de tristeza, sino de alivio. Grant se levantó lentamente, extendiendo la mano hacia ella. Rosalie dudó un instante antes de tomarla. Sus dedos se entrelazaron duros y suaves, callosos y cálidos. En ese gesto simple se selló algo más fuerte que cualquier promesa: la aceptación. Caminaron juntos de regreso a la casa. A cada paso el sol subía más alto, iluminando los restos del rancho con un brillo nuevo. El fuego había destruido mucho, sí, pero también había limpiado, dejando la tierra lista para empezar otra vez. Cuando llegaron al porche, Rosalie se detuvo, y ahora que preguntó, su voz apenas un murmullo. Grant miró hacia los campos ennegrecidos, luego hacia ella. Ahora reconstruimos, no por él, por nosotros. Rosalie asintió, una sonrisa leve curvando sus labios. Entonces empecemos. El resto de la mañana transcurrió entre el trabajo silencioso. Grant reparaba las cercas. Rosalie recogía los restos de madera quemada. A cada clavo, a cada piedra removida, el rancho parecía respirar otra vez. El sheriff Turner llegó al mediodía, observó el lugar y dijo en voz baja: «Pensé que esto sería un cementerio, pero parece que aún hay vida aquí». Grant, sin levantar la vista, respondió: «El fuego no mató la casa, solo le recordó que debía renacer». Turner lo miró impresionado y asintió antes de marcharse. Cuando el sol comenzó a caer de nuevo, Rosalie encendió una lámpara sobre la mesa. El resplandor dorado llenó la habitación, reflejándose en las paredes limpias y el aire tibio. Grant entró poco después con las manos cubiertas de polvo y los ojos cansados pero tranquilos. Ella le sirvió un poco de café y se sentaron frente al fuego. Durante un rato ninguno habló. No necesitaban hacerlo, porque en el silencio el hogar hablaba por ellos. Y entre las sombras suaves del anochecer, Grant pensó que tal vez la vida, como el fuego, solo necesitaba aire nuevo para volver a brillar. Esa noche, antes de dormir, Rosalie miró por la ventana. El campo ya no parecía una ruina, parecía una promesa. Y en algún lugar del viento, entre las brasas dormidas y el eco del amanecer, se oía aún una voz suave, casi un recuerdo: «Eres más fuerte de lo que decían». Ella cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no soñó con fuego, sino con flores naciendo sobre la ceniza. Parte 10. El hogar. Elegido. La primavera había llegado al rancho Callan como una promesa cumplida. Después de meses de viento, ceniza y silencio, la tierra volvió a respirar. El pasto verde y joven cubría las colinas como un manto de esperanza. Las cercas nuevas brillaban bajo el sol y los becerros corrían entre las sombras, tropezando con una torpeza feliz. El aire olía a vida, a pan recién hecho, a tierra mojada y a madera limpia. El rancho, que alguna vez fue símbolo de deber y castigo, ahora era un lugar donde la paz empezaba a echar raíces. En el porche, Grant Callahan se detuvo con las manos en los bolsillos, observando los campos. El viento jugaba con su cabello, y el reflejo dorado del amanecer le pintaba la piel con tonos cálidos. Detrás de él, los pasos suaves de Rosalie Vega resonaron sobre las tablas. Ella llevaba un vestido claro sencillo, con el delantal aún manchado de harina. Su rostro iluminado por la brisa, y el sol tenía algo que antes no: serenidad. Grant sonrió apenas al sentir su presencia. No necesitó volverse.
Su cuerpo ya conocía el ritmo de sus pasos, el sonido de su respiración, la calma que traía con ella. Rosalie se acercó hasta quedar justo detrás de él. Sin decir palabra, Grant alargó el brazo hacia atrás y ella entendió la invitación. Sus dedos se entrelazaron con los de él, callosos, fuertes, pero ahora suaves en su contacto. El silencio entre ellos no era vacío. Era un silencio lleno de significado de todo lo que habían dicho con gestos, con miradas, con actos que ningún juramento podría igualar. Grant la atrajo lentamente hacia sí. Su brazo rodeó su cintura y ella se recostó contra su pecho, mirando también hacia el horizonte. Juntos contemplaron el campo, los animales pastando, las flores pequeñas que crecían donde antes hubo fuego. «Nunca pensé que volvería a ver el rancho así», murmuró él. «Ni yo», respondió ella con una sonrisa leve. «Pero supongo que la tierra también sabe perdonar cuando uno la cuida». Grant bajó la mirada hacia su rostro. «¿Y tú, Rosalie? ¿También puedes perdonar?». Ella no respondió de inmediato. Miró las colinas, los pájaros, el cielo claro. Luego, suavemente dijo: «Perdonar no es olvidar. Es decidir no cargar más con el peso del fuego. Ya lo hicimos suficiente tiempo». Grant asintió, el corazón apretado. Ella hablaba del fuego, pero también de todo lo que los había marcado: la humillación, la soledad, la pérdida. Y sin embargo, ahí estaban, de pie, juntos. El viento cambió de dirección, trayendo el sonido de los terneros y el murmullo de los árboles. Grant apretó con suavidad la mano de Rosalie. Su voz salió baja, casi un susurro que el viento apenas logró llevarse. «Pensé que esto era un castigo, pero eras mi destino». Rosalie giró lentamente para mirarlo. Sus ojos llenos de ternura se encontraron con los de él. No había sorpresa en su expresión, solo una paz profunda, como si siempre lo hubiera sabido. Ella levantó una mano y la apoyó en su pecho sobre el corazón, que una vez estuvo lleno de ira y silencio. «Entonces», dijo despacio al fin, «encontraste tu camino». Grant tomó su mano entre las suyas. «No lo encontré. Tú lo encendiste». Rosalie sonrió, y esa sonrisa tenía la fuerza de 1000 amaneceres. El tipo de sonrisa que transforma un día común en algo eterno. Se quedaron así bajo el sol de la mañana sin necesidad de palabras. El viento movía el campo como un mar verde, y el rancho, alguna vez mudo, parecía cantar. En la distancia, el sheriff Turner los observaba desde su caballo antes de seguir su camino. Sabía que no quedaba justicia por imponer, porque la vida ya había hecho su trabajo, había separado lo falso de lo verdadero, el deber del amor, la pena de la paz. Al mediodía, Rosalie preparó pan nuevo y el aroma llenó la casa. Grant entró con los brazos cubiertos de polvo y dejó el sombrero sobre la mesa. Ella le sirvió café sin pedirlo. Él se lo tomó sin palabras, y en ese gesto cotidiano, simple y humano, se selló todo lo que necesitaban decirse. El hogar ya no era un lugar, era ellos. Dos corazones que tras soportar la tormenta habían elegido quedarse. Cuando el sol comenzó a caer, Grant volvió al porche y encendió la lámpara de aceite. Rosalie salió detrás de él y apoyó la cabeza en su hombro. El horizonte ardía en tonos dorados, pero ahora el fuego no era destrucción, era vida. Grant suspiró y dijo casi para sí mismo: «El círculo me forzó la mano, pero solo logró darme la oportunidad de verte». Rosalie sonrió, sus ojos brillando bajo la luz del crepúsculo. «Entonces hagamos que valga la pena, cowboy». Grant rió suavemente, el sonido cálido de un hombre que por fin había encontrado paz, y mientras el viento soplaba entre los campos y el día moría en calma, el rancho Callahan volvió a ser lo que siempre debió ser: un hogar elegido, no impuesto. El cielo se viste de oro y cobre. El viento mueve suavemente las cortinas mientras una lámpara de aceite brilla en el porche. Dentro, el aroma del pan recién hecho se mezcla con el del café y la leña. Grant y Rosalie se sientan frente al fuego en silencio mientras el crepúsculo los envuelve como un abrazo. En un mundo de polvo y silencio, ellos eligieron construir su hogar. A veces el respeto se convierte en amor, y el amor en refugio. Una última ráfaga de viento apaga la llama, pero la luz sigue viva en sus rostros. El rancho duerme. La historia queda en pie. ¿Tú crees que el respeto puede convertirse en amor? Cuéntamelo en los comentarios.
Dale like, comparte esta historia con alguien que ame los romances del viejo oeste y suscríbete para no perderte la próxima historia que tocará tu corazón. Wild West México, donde las historias del viejo oeste se convierten en baladas de coraje, dignidad y esperanza. Aquí el cowboy no solo es fuerte, también ama con todo el corazón.